Escondidas en una base militar nazi abandonada, En materia de blindaje, el tamaño importa. se encuentran las reliquias de un sorprendente proyecto de armas secretas. El tamaño del lugar donde estaban aparcados los tanques es impresionante. No eran simples tanques, sino megatanques. El tanque tenía una altura de 11 metros, lo que mide una casa de 4 pisos. ¡Fuego! Concebidos por el propio Führer. Esto es lo que quiero. A la orden. Hitler creía en la idea de que cuanto más grande, mejor. Diseñados para aplastar a los enemigos del Tercer Reich. Para el enemigo debía ser terrorífico y espantoso enfrentarse a eso. Esta es la increíble historia de los supertanques de Hitler, de los ingenieros que los fabricaron Eran una obra maestra. y los héroes que los guiaron a la batalla. El porcentaje de bajas era muy elevado. ¡Al ataque! En 15 minutos, Michael Wittmann destruyó 13 tanques. ¡Fuego! Las mayores obras de la Segunda Guerra Mundial ordenadas por Hitler para asegurarse el dominio mundial. Han sobrevivido como siniestros recordatorios de la fanática ambición militar del Führer. Estos son los secretos de las megaestructuras nazis. Nazi megaestructuras, los supertanques. Frente Oriental. El comandante de las SS, Michael Wittmann, estaba entrando en el mayor enfrentamiento de tanques de la historia. La batalla de Kursk. 228,6. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Los tanques dominaron la guerra terrestre durante la Segunda Guerra Mundial. Y Wittmann mandaba el mayor tanque fabricado hasta entonces, el Tiger. Era una máquina asombrosa. Y Wittmann la utilizó para convertirse en el héroe de los tanques más famoso y letal de Alemania. ¡Blanco a las 2 en punto! ¡Carguen explosivos! ¡Fuego! Hoy solo sobrevive un puñado de los enormes tanques Tiger de Hitler. Y solo uno revela cómo se fabricaron. Es la única ocasión que se tiene de ver las piezas del tanque como si fuera un rompecabezas gigante. El historiador experto en tanques, Ralf Rafts, está investigando el programa de supertanques de la Alemania nazi. Porque gracias a Hitler, el impresionante Tiger no fue más que el principio. A Hitler le fascinaban los tanques grandes. Fue él mismo quien dio impulso a que cada vez fuesen más grandes. La obsesión de Hitler con los grandes tanques y cañones comenzó en la Primera Guerra Mundial. Siendo cabo en el frente, presenció de primera mano el poder de la artillería pesada. Hitler experimentó el enorme peso de su poderío, la lluvia incesante de proyectiles. Fue algo que se grabó en la memoria en sus años de infantería. Se tiende a considerar la Primera Guerra Mundial como la guerra de la ametralladora, pero en realidad fue la guerra de la artillería. Los cañones eran cada vez más grandes y pesados, tenían mayor autonomía y lanzaban proyectiles más grandes y pesados a distancias más largas. En la Primera Guerra Mundial, Hitler no solo observó que los cañones cada vez eran mayores, vio que cada vez eran más móviles. Y presenció la llegada del primer tanque, el Mark I británico. En 1917, a los soldados de infantería alemanes que estaban en sus trincheras, se les echó encima una caja metálica gigante insensible al fuego de sus pequeñas armas ligeras. La primera vez que uno de esos tanques cruzó una trinchera debió ser una experiencia aterradora. 15 años después, Hitler se hizo con el poder prometiendo vengar las pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Pero los tratados de paz impedían que Alemania fabricase tanques, un arma imprescindible para un ejército moderno. Así que Hitler aprobó su desarrollo en secreto.
Hoy, escondido en un frondoso pinar, se encuentra un complejo militar nazi abandonado que antaño fue líder mundial en desarrollo de armas. Es el antiguo cuartel general de las operaciones secretas nazis. Son más de 25 kilómetros cuadrados de laboratorios de armas de alta tecnología, campos de tiro, fábricas de tanques y vertederos de combustible. Aquí los científicos nazis crearon los primeros misiles balísticos del mundo. Y también fue aquí donde nacieron los revolucionarios y legendarios tanques. El coronel Chris Wilbeck es un veterano de la guerra de tanques en Irak e historiador experto en tanques. Aquí es donde llevaban a cabo pruebas con los tanques, pero ahora está muy deteriorado. Ha visto tiempos mejores. Las pruebas realizadas aquí transformaron la idea de Hitler de cómo luchar una guerra terrestre móvil. Da miedo meterse en la mente de Hitler, pero tuvo que verse influido por la Primera Guerra Mundial, donde fue cabo en el frente y vio los horrores de la guerra estática y lineal. Nadie quería tener otra guerra como la Primera Guerra Mundial. Todos pensaban que el tanque podía restaurar la movilidad en el campo de batalla para evitar guerras largas y costosas. En Kummersdorf, a principios de 1935, Hitler conoció el primer tanque nazi, el Panzer I. Podía moverse a 39 kilómetros por hora, 8 veces más rápido que los tanques que Hitler había visto en la Primera Guerra Mundial. Cuando le hicieron una exhibición de lo que podían lograr los tanques aquí en Kummersdorf, Hitler tuvo que quedarse impresionado. Esto es lo que quiero. A la orden. Los nuevos Panzer de Hitler prometían una movilidad sin precedentes en el campo de batalla. Pero había un problema. Los Panzer que tanto impresionaron a Hitler eran diminutos, medían 1,80 m de alto, solo iban armados con ametralladoras y no llevaban más que 2 hombres dentro. Enseguida se dieron cuenta de que esos tanques no servían para la guerra moderna. Entre 1934 y 1939, la Alemania nazi produjo una serie de Panzer mayores y con armas más grandes. El Panzer II tenía cañón, el Panzer III tenía un cañón ligeramente mayor y el Panzer IV un cañón todavía más grande. Pasaron de las 5,8 toneladas del Panzer I a las 20 toneladas del Panzer IV. En solo 5 años, los Panzer de Hitler cuadriplicaron su tamaño. Ya no era un secreto y estaban a punto de entrar en acción por vez primera. En septiembre de 1939, los tanques invadieron Polonia y empezaron la Segunda Guerra Mundial. La velocidad y la fuerza sin precedentes de la guerra de tanques dieron origen a una nueva palabra: Blitzkrieg, o guerra relámpago. El genio que estaba detrás del éxito de la táctica de la Blitzkrieg nazi era el general Hans Guderian. El último disparo ha sido perfecto. Sí, señor. Sigan a izquierda y derecha. Sí, señor. Pero el éxito de Guderian se debía a algo más que su equipamiento de vanguardia. Lo importante de los Panzer no eran los tanques en sí. Los tanques son la expresión visual, lo que se aprecia en las imágenes. Los tanques son lo que se ve. Pero lo que los hace efectivos es el paquete completo, su capacidad de comunicación, su cooperación con las fuerzas aéreas, con la artillería, con la infantería. Eso es lo que hace que los Panzer sean efectivos, no cada tanque individual por sí solo. Las tácticas de la Blitzkrieg de Guderian tuvieron éxito desde el principio de la Segunda Guerra Mundial. Abrieron grandes brechas en las líneas polacas. Abrieron grandes brechas en las líneas francesas. Los franceses no pudieron enfrentarse a los veloces movimientos de la táctica bélica alemana.
Michael Wittmann, de 28 años, formaba parte de esa fuerza aparentemente imparable. Era hijo de un granjero, había ascendido entre las filas de las SS y se estaba forjando una reputación como comandante con una habilidad increíble para matar al enemigo. ¡Fuego! En 1941 formaba parte del imparable ejército alemán que había conquistado la mayor parte de Europa. Entonces, Hitler giró sus tanques hacia el este para invadir la Unión Soviética. En la Operación Barbarroja. Cuando comience la Operación Barbarroja, el mundo contendrá el aliento y se quedará sin habla. Solo tendremos que dar una patada en la puerta y toda la estructura podrida se vendrá abajo. El Führer reunió la mayor fuerza invasora de la historia en la frontera soviética. 3.600 tanques y 4 millones de hombres. El ejército de los Panzer tenía muchísima confianza en sí mismo. ¿Pero a quién se enfrentaba? Al ejército rojo, al que la propaganda había representado durante años, desde que los nazis se alzaron con el poder, como un puñado de campesinos ignorantes, de bolcheviques que no sabían nada, creían que sería un paseo. El 22 de junio de 1941, Alemania comenzó la invasión. En pocas horas efectuaron un hallazgo asombroso. Los soviéticos tenían un tanque mucho mejor. El T-34. En sus batallas previas por Europa, las unidades blindadas de Hitler lo habían arrasado todo a su paso. Pero el T-34 era más pesado, más veloz. Estaba mejor blindado y tenía más potencia que los últimos Panzer. Hitler iba a necesitar tanques mayores. Los ingenieros alemanes se pusieron a buscar un arma que eliminase la amenaza que presentaban los tanques T-34 soviéticos y la encontraron en un cañón llamado Flak 88. Originalmente diseñada para derribar aviones, fue el arma que un día se acoplaría al primer supertanque nazi. Necesitamos un cañón mayor. Ya lo he dicho antes, no intenten engañarme. Necesitamos un tanque con un 88. Si los alemanes montaban un Flak 88 en un Panzer, sería la mayor arma jamás instalada en un tanque. Y colocar un cañón de ese tamaño añadiría una cantidad de peso enorme. Decidirse por un cañón de 8,8 centímetros fue decidirse también por un tanque pesado, porque hacía falta un tanque grande y pesado para transportar ese cañón. El nuevo supertanque sería muy distinto de los Panzer que le habían precedido. Y se le dio un nuevo nombre: Tiger. El desarrollo del Tiger marcó un gran punto de inflexión, porque marcó el punto en que los alemanes se dijeron que el tamaño importa en cuestión de blindaje. El nuevo monstruo de Hitler sería el mayor tanque de la guerra. Pero necesitaba que alguien lo diseñase. Su primera elección fue un diseñador de coches de 66 años, Ferdinand Porsche. Nunca había fabricado un tanque y era famoso por algo mucho más pequeño: el Volkswagen Escarabajo. Hitler admiraba a Porsche porque creía que era un genio de la técnica, tal vez el mayor genio de la técnica de su época. Poco después del ascenso de Hitler al poder, Porsche se reunió con Hitler y le explicó sus ideas sobre un coche deportivo. El coche tuvo mucho éxito en esa época y competía en carreras por aquí. Esto es el antiguo circuito de carreras Avis de Berlín. Aquí, en la década de 1930, los coches deportivos de Porsche exhibieron la excelencia de la ingeniería alemana y entusiasmaron a Hitler. Ello condujo a un encargo para fabricar el Escarabajo, el coche del pueblo de la Alemania nazi.
Pero crear el mayor tanque de la guerra era un reto muy distinto. Si miramos estos dos vehículos, está claro que la diferencia no puede ser mayor. El Volkswagen se diseñó para servir al pueblo, a la gente sencilla, y el tanque se diseñó para matar a la gente sencilla. Porsche tuvo que pasar de fabricar un coche familiar a fabricar una máquina de matar. Hitler y los nazis le dijeron que fabricase un tanque monstruo, y Porsche accedió. Pero fabricar un tanque monstruo no era fácil ni para el eficiente Dr. Porsche. Hoy, en un antiguo almacén de harina de Suiza se está reconstruyendo un tanque Tiger II, excepcionalmente raro, partiendo de cero. Para el historiador experto en tanques, Ralph Rapps, ofrece una oportunidad única de ver de primera mano los retos a los que se enfrentó Porsche. Es una visión impresionante. El Tiger de Porsche llevaría miles de piezas de precisión, muchas de ellas hechas a mano. La principal causa de su tamaño y complejidad era el cañón. Si se fabrica un cañón grande y se dispara, el efecto de retroceso del arma es grande. Por eso la torreta tenía que ser espaciosa. Había que hacerla mayor para que el cañón tuviera sitio para retroceder. Y al hacer el cañón más grande, había que hacerlo todo más grande en proporción. Para llevar el cañón de 88 milímetros, el Tiger tenía que tener más del doble de tamaño que los Panzer anteriores y pesar 60 toneladas. La presión sobre Porsche se vio aumentada cuando se anunció que un gigante de la ingeniería alemana rival, Hensel, también fabricaría un prototipo. Y el diseñador que ganase obtendría un enorme contrato por el modelo de éxito. Los ingenieros de Hensel siguieron el enfoque clásico, colocaron el motor en la parte de atrás del tanque, la transmisión a través de todo el tanque y luego generaron la potencia sobre el eje mediante un par de torsión en las ruedas, al modo clásico de los tanques alemanes. Porsche, en cambio, recurrió a un motor combinado diésel y eléctrico. El motor diésel hacía funcionar dos motores de electrones, uno para cada lado de orugas por separado, lo que tenía la gran ventaja de que no hacía falta transmisión. El sistema de Porsche acabó con las marchas mecánicas que pesaban mucho y ocupaban un espacio muy valioso. Era una idea atrevida y visionaria que no se adoptó para los coches producidos en masa hasta los años 90. ¿Pero funcionaría en el nuevo y revolucionario tanque? Hitler cumplía 53 años. Su regalo fue contemplar las demostraciones de los dos prototipos de Tiger rivales. Porsche estaba tan seguro de que su versión obtendría la aprobación del Führer que ya estaba fabricando 100 chasis. Cuando Porsche y Hensel presentaron sus prototipos en el cumpleaños de Hitler en 1942, el diseño conservador de Hensel lo hizo muy bien en los campos de pruebas. Lo condujeron por allí, hizo todo lo que se le pedía y la maquinaria funcionó muy bien. ¿Qué ha pasado? Es la electricidad, no es un problema. En cambio, el tanque de Porsche sufrió una combustión interna y no pudo hacer nada en el campo de pruebas. Así que la decisión estaba muy clara. El tanque innovador de Porsche fue un fracaso. El motor era demasiado complicado y se incendiaba continuamente. La idea de Porsche era inteligente, ingeniosa e interesante, pero fue el diseño de Hensel el que funcionó. El tanque que se empezó a producir fue el Tiger de Hensel. Tenía el doble de tamaño que el principal tanque soviético, el T-34. También llevaba piezas de precisión hechas a mano y venía con su propio manual de instrucciones. Publicaron un manual muy bien escrito y con abundantes ilustraciones para la tripulación del Tiger, para que cada hombre supiera qué hacer y cuál era su función en el tanque.
Para captar la atención, el manual del Tiger incluía imágenes de mujeres escasas de ropa. Y del ministro de Armamento Albert Speer, que decía a los soldados que no desperdiciasen munición. También proporcionaba consejos para lidiar con el enorme peso del tanque. Decía, si no estás seguro de si el Tiger es demasiado pesado para el terreno, coge a un camarada, súbelo a hombros, ve al lugar sobre el que dudas y ponte a la pata coja. Si no te hundes en el suelo, el peso del tanque está bien, pero si te hundes es que el Tiger es excesivamente pesado. Aunque el peso era un problema, ofrecían soluciones para que el hombre corriente del frente supiera qué hacer. El Tiger era un costoso mazo diseñado para aplastar las líneas soviéticas. Y Hitler lo pondría a prueba en la mayor batalla de tanques de la historia. Pero, ¿sería acertada su decisión de aumentar el tamaño de los tanques? Primavera de 1943. Frente ruso. Las fuerzas alemanas se preparaban para atacar una línea de 200 kilómetros alrededor de la ciudad de Kursk. La razón por la que los alemanes querían atacar allí es doble. Primero, porque querían reducir el frente en 270 kilómetros. Y sobre todo porque querían atacar directamente a la mayor concentración de fuerzas soviéticas y con suerte derrotarlas. Todos sabían que era un momento clave de la guerra. Si los alemanes perdían en Kursk, se habrían acabado sus ambiciones en el frente oriental. Pero Hitler estaba lleno de dudas. ¿Tenía suficientes Tiger? Pospuso 2 meses la batalla para poder fabricar más, permitiendo que los soviéticos reunieran grandes fuerzas defensivas. Ya estaba listo el escenario para la mayor batalla de tanques de la historia. Al frente de la carga se encontraba Michael Wittmann, de 29 años, el dedicado comandante que había pasado 3 meses entrenándose con su nuevo Tiger. Sabía que su blindaje le daba una enorme ventaja sobre el T-34, que tenía la mitad de tamaño. No pueden perforar el blindaje a menos que se acerquen a 600 metros. ¿Deberíamos mantenernos a distancia de los tanques enemigos? No. Acelerad y echaros sobre ellos. Pero eso significa que... Acelerad y echaros sobre ellos. El 5 de julio de 1943, Hitler dio por fin la orden de atacar. Era el momento de la verdad para los Tiger. ¡Fuego! 228,6. ¡Al ataque! Blanco a las 2 en punto. A 100 metros de distancia. ¡Carguen explosivos! Explosivos cargados. ¡Empezad! ¡Empezad! ¡Fuego! Hay 3 tanques delante. ¡Fuego! Al final del primer día, Wittmann había destruido 15 tanques y baterías antitanques enemigos. El Tiger de Hitler tuvo un éxito letal. ¡Atacad! ¡Está empezando a disparar! En términos de eficacia, de destruir tanques enemigos, el Tiger era muy eficaz. Las tasas de bajas enemigas eran muy altas. En 5 días de combate, los Tiger ayudaron a las fuerzas alemanas a avanzar 30 kilómetros.
Pero a pesar de la carnicería, los T-34 soviéticos no paraban de llegar. El problema de los alemanes en el frente oriental es que estaban en inferioridad numérica. Parecía que el enemigo nunca se acababa, como si fuera una hidra a la que cuando se le cortaba la cabeza le crecían 6 más. Teniente, hay miles de ellos. Escucha mis órdenes y repítelas. De lo contrario, quédate callado. Concéntrate y así a lo mejor sobrevives. Mientras Alemania fabricaba a mano su obra maestra, las fábricas de tractores soviéticas habían estado produciendo miles de T-34. El Tiger de alta tecnología estaba en clara inferioridad numérica y su mantenimiento era preocupantemente difícil. Era muy complejo mecánicamente y muy pesado, lo que acarreaba problemas con el motor y la transmisión, con la suspensión, con lo cual tenía muchas averías. Como muchos de los Tiger enviados a Kursk, el tanque de Wittmann no fue derrotado por el enemigo, sino por su propia y compleja ingeniería. Los informes alemanes indican que hubo tantos tanques destruidos por su propia tripulación para evitar su captura después de que se averiasen o se dañasen, como tanques destruidos por el fuego enemigo. Alemania tenía demasiados pocos Tiger para romper las líneas soviéticas que tenían 100 kilómetros de grosor. Tras perder 54.000 hombres y 254 vehículos blindados, Hitler abandonó la ofensiva de Kursk. Kursk fue la última vez que los alemanes avanzaron en el frente oriental. La última vez que avanzaron en territorio soviético. A partir de entonces siempre estarían retirándose. Fabricar el mayor tanque de la guerra no había deparado a Hitler la victoria en el campo de batalla. Sin embargo, la Alemania nazi celebró los logros de su nuevo supertanque y homenajeó a sus heroicos comandantes como Wittmann. La Alemania nazi era una sociedad altamente militarizada y se honraba a los individuos de un modo que no se hacía en Estados Unidos ni mucho menos en Gran Bretaña. El culto al héroe era muy importante. ¿Cómo es posible que un solo hombre haya destruido 117 tanques? ¿Cuál es su secreto? Concentración, mi Führer. Instinto de cazador, sospecha. ¿Y cómo van las cosas en el frente? ¿El Tiger cumple todas las expectativas? El Tiger es el mejor tanque del mundo. En campo abierto el enemigo huye en cuanto nos ve. A pesar de perder la batalla de Kursk, los éxitos individuales del Tiger convencieron a Hitler de que cuanto más grande, mejor. Para él, el siguiente paso era lógico. Alemania fabricaría el primer auténtico megatanque. La idea de un megatanque que pesara entre 100 y 250 toneladas circuló por toda Europa durante 30 años. Casi todos los países importantes tenían un par de diseños en un cajón. Entonces, los diseñadores bombardearon a Hitler con planos rivales, incluyendo un espectacular diseño 10 veces mayor que cualquier tanque existente. El diseño del mayor tanque nazi, el Landkreuzer, fue soñado por un diseñador de submarinos de la acería Krupp. Krupp me ha sugerido un tanque magnífico. Un monstruo de 1000 toneladas con un cañón de buque de guerra. Podemos usarlo para reemplazar los búnkeres de defensa destruidos. Póngame con el señor Folter de Krupp. Este es el único plano que existe de ese vehículo. Si te fijas en el diseño y tienes en cuenta sus dimensiones, es como un barco terrestre. La altura del tanque era de 11 metros. Es el tamaño de una casa de 4 pisos. Y la longitud del diseño era de 39 metros. El Landkreuzer era un tanque demasiado grande para su uso práctico. El ministro de Armamento Albert Speer se dio cuenta y canceló el proyecto. Pero Hitler tenía el deseo imparable de fabricar un megatanque.
y recurrió al Dr. Porsche. El legendario diseñador de coches había fracasado en el diseño del Tiger y tuvo la oportunidad de redimirse. Todavía creía que Porsche era un genio y que a lo mejor esta vez se le ocurría algo mucho más potente para el campo de batalla que los diseños clásicos. ¿Y cuál sería el propósito de ese tanque? Nada podría detener a un buque terrestre de ese tamaño. Por supuesto, no iría solo, sino con una escolta de tanques más pequeños. También podríamos usarlo como búnker de acero. Si destruyeran uno de nuestros búnkeres de hormigón, el monstruo de acero podría ocupar su lugar. El nuevo monstruo de acero se llamaría el Maus. Era un desafío monumental para la ingeniería y Porsche no podía permitirse volver a fallar a su Führer. Todo lo que Porsche tuvo que incluir en ese tanque por exigencia de Hitler fue un problema a mucha mayor escala que antes. Este es el primer diseño que propuso Porsche en junio de 1942. Era un tanque clásico alemán a otra escala. Era el doble de grande que el Tiger, pero a Hitler no le bastó. Como Porsche fracasó en ofrecerle un diseño a la escala colosal que quería, Hitler lo dibujó él mismo. Especificó la longitud y el diámetro exactos del cañón y el grosor del blindaje del tanque de sus sueños. Este es el Maus final con las exigencias que incluyó Hitler a lo largo del tiempo. Pesaba 188 toneladas. El primer Maus pesaba tanto como 2 Tiger y entonces le añadieron un tercer Tiger. El 14 de mayo de 1943, Hitler y Porsche se reunieron en la guarida del lobo para ver un prototipo de madera del Maus. Tras decepcionar a Hitler con su diseño del Tiger, Porsche sabía que otro fracaso podía ser desastroso. ¿Podemos fabricar este tanque? Por supuesto que podemos fabricar este tanque, mi Führer. Tenemos que hacer planes por anticipado para lograr la superioridad de 1944. Este año el Tiger y el Panzer son los mejores. El año que viene, los mejores serán el Maus y el Tiger II. Es fantástico. El gigantesco Maus era irresistible para Hitler. El supertanque de Porsche acabaría fabricándose. Todo lo que hacía tendía al colosalismo. Grandes búnkeres subterráneos, grandes cañones, grandes tanques. Hitler estaba convencido de la idea de que el tamaño importa. Pero fabricar ese tanque gigante supuso enormes retos técnicos para Porsche. Los alemanes habían intentado fabricar un enorme cañón móvil años antes. Un arma llamada Schwerer Gustav, que hacía que el Maus de Porsche pareciera enano. Fue una valiosa lección sobre las desventajas de construir a lo grande. Aún sobrevive una pieza de ese cañón. Uno de sus proyectiles. Lo que me llama la atención cuando miro esta granada es su enorme tamaño. Tiene casi 4 metros de largo y pesa 5.000 kilos. Podía causar graves daños. Podía penetrar 10 metros a través del hormigón. Podía perforar una plancha de acero de 1 metro de grueso. Cuando abría fuego no había nada más potente. Terminado en 1942, el Gustav pesaba más de 1.300 toneladas. Era tan grande que el único modo de transportarlo era en su propio ferrocarril. Y llevarlo al frente de batalla era una labor ímproba. Hacían falta 25 trenes para trasladar todo el equipo e instalaciones del Schwerer Gustav. Tardaron 2 o 3 meses en prepararlo para disparar en junio de 1942. Hacían falta 2.500 personas para construir las vías de tren, para montar el cañón y para dispararlo. Una vez posicionado, el Schwerer Gustav requería grandes cantidades de hombres y recursos para operar. El cañón gigante no podía girar, así que había que construir nuevas vías de tren para apuntarlo en la dirección acertada. En total, hacían falta 90 días para preparar el cañón para disparar. Y solo se usó una vez, contra la ciudad soviética de Sebastopol.
Logró destruir potentes fortificaciones, pero a un alto precio. Pudo efectuar 48 disparos y luego el cañón quedó inutilizado del todo por el desgaste. Disparar proyectiles de 5,5 toneladas a velocidades supersónicas destrozó el cañón.